Buenas a todos, bienvenidos a mi canal, soy Gamers y en esta oportunidad les estoy trayendo otra guía del juego Empire Mobile. En esta oportunidad sobre todo lo que necesitan saber de las alianzas y de por qué deben unirse a una, todas las bonificaciones, las bondades, todo lo que le puede ofrecer. Y eso es algo muy pero muy importante que deben de tener en cuenta para acelerar muchísimo más rápido su crecimiento, y en esta guía se los voy a estar mostrando. Pero primero quiero invitarlos a que se suscriban al canal, den like y compartan este video para que llegue a una mayor cantidad de jugadores y sepan qué deben de hacer y por qué deberían unirse a una alianza. Bien, vamos a iniciar por una de las partes que en mi opinión es la más importante, que es el sistema de ayudas, que nos permite solamente obtenerlo por medio de la alianza. Las ayudas son una herramienta de la alianza por las cuales vamos a poder estar ayudando a otros jugadores, o esos otros jugadores nos van a poder estar ayudando a nosotros, y van a estar reduciendo el tiempo que va a demorar la mejora de un edificio, la investigación de una tecnología y la sanación de las tropas. Así que esto es muy bueno porque va a estar acelerando bastante nuestro progreso. Luego tenemos las tecnologías de la alianza, que es muy pero muy importante porque tenemos tecnologías muy buenas como son estas, que aumenta el tiempo de aceleración recibido de la ayuda de las alianzas en 120 segundos. Esta es una de las primeras tecnologías que ustedes como alianza tendrían que investigar, y esto nos va a estar ayudando muchísimo. Cada ayuda va a estar reduciendo 120 segundos adicionales de lo que ya teníamos. Luego aquí, expansión de la alianza, va a estar aumentando el límite de los miembros que podemos tener. Al investigar esta tecnología al máximo, vamos a poder obtener 10, o sea, vamos a poder aceptar dentro de nuestra alianza 10 miembros adicionales, más los que se pueden ir aceptando luego con el tema de la construcción de bandera, que nos van a estar dando una cierta capacidad extra. Y bueno, las tecnologías se dividen en desarrollo, que son estas que les mostré, para mejorar o acelerar lo que es la construcción o sea, para disminuir el tiempo que demora un edificio de un jugador en construirse, disminuir el tiempo en lo que demora una tecnología de un jugador en en investigarse, perdón, y todo así. Luego tenemos estas de territorio, que es para expandir la capacidad del almacén, bajar los costos en recursos de la construcción de edificios de alianza y muchísimas cosas más. Bien, marcha rápida, acelera como quien dice la marcha de las tropas y cosas así. Es todo muy pero muy importante. Con cantidad de banderas, esto nos va a permitir construir más banderas. Número de banderas 180 va a poder construir esta alianza. En la parte de guerra, bueno, todo tecnologías de guerra que aumenta el ataque, la defensa, los PA, todo así de nuestras tropas, y eso es muy importante. Luego, otro lugar que tenemos muy importante, y que es por eso que lo voy a tratar en el tercer lugar, es Reino Divino, que es donde están todos los lugares sagrados que nuestra alianza va a estar capturando. Y aquí hay algo muy importante que ustedes deben saber, que no tendrían que hacer, que acá se está haciendo en este caso, y lo voy a estar mencionando. Tener santuarios o lugares sagrados que se repitan no sirve para nada, porque las bonificaciones que esos lugares sagrados dan no se van a estar acumulando. Acá pueden observar que tenemos, por ejemplo, dos lugares sagrados que aumentan un 5% la velocidad de recolección. Aquí se repite, no se va a estar sumando y no vamos a obtener un 10%. Si vamos aquí, el punto 3 nos dice lo mismo. Los potenciadores de los santuarios divinos del mismo tipo no se acumulan. Entonces, esto no nos sirve de nada. Lo que podemos hacer con los que nos sobran es negociar con otras alianzas, alianzas de nuestra familia o alianzas con las cuales tengamos una muy buena relación y que queramos llegar a pactos más fuertes, al ofrecerle algún lugar sagrado que nos esté sobrando. Va a ser más útil que tenerlos y acapararlos nosotros. Bien, como le digo, la velocidad de recolección de 5% queda ahí, no va a aumentar por tener otra igual. Acá tenemos otra, si no me equivoco, velocidad de marcha, 5%, 5%, o sea, no se va a acumular. Luego los PA, por ejemplo, tenemos una y acá tenemos otra. No se acumula, no nos va a dar 4. O sea, la salud de las tropas no va a aumentar en 4, va a aumentar en 2 nada más.
Esto es algo que tienen que tener muy, pero muy en cuenta. Bien, lo tienen que saber. Luego vamos a tener la parte del territorio, que aquí vamos a ver una cierta cantidad de recursos que se van a ir acumulando, que los podemos reclamar cuando lleguen una cierta cantidad y van a ser nuestros. Aquí podemos ver los lugares, o sea, los edificios de alianza que están construidos, la fortaleza de la embajada, la fortaleza de la alianza y otra fortaleza de la alianza. Bien, podemos construir hasta 3 fortalezas. Luego tenemos aquí centros de recursos, que estos son betas de alianza, que la alianza puede construir para que todos los miembros recolecten recursos allí, y una cierta cantidad de los recursos que nosotros recolectemos aquí irán, como quien dice, a las arcas de la alianza, por decirlo de una forma. Bien, ahí se recolecta en los centros de recursos de la alianza para ganar recursos rápidamente, y las tropas son inmunes a los ataques enemigos cuando recolectan. Bien, pero hay otro lugar, si no me equivoco, fuera del mapa, que si vamos al edificio en sí, vamos a buscarlo, sé que en algún lado leí, perdón, acá, los animales cuando recolectan. Yo había leído por algún lado. Los nuevos recursos no son seguros y pueden proporcionar refugio en la guerra. Son seguros. Pero yo sé que había visto, quizás estoy mal. Los nodos de recursos de la alianza, aquí, bien, aquí era, que lo había leído. Los nodos de recursos de la alianza, o sea, estos nodos, bien, proporcionan recursos adicionales para todos los miembros. Los recursos pueden almacenarse hasta 24 horas, recuerda reclamarlos a tiempo. Más nodo de recursos significa que se producen más recursos. Bien, y acá se me reinició. Que en realidad no son estas betas que les mostré, sino son los nodos estos de la alianza. Toma y ocupa los recursos de la alianza y expandiendo el territorio de otra alianza. Los nodos de recursos de la alianza proporcionan un sinfín de recursos para tu alianza. La alianza también proporciona recursos para todos los miembros a una velocidad 50%. Puedes reclamar estos recursos en cualquier momento desde la pantalla territorio de la alianza. Se puede apilar la producción de recursos del nodo de recursos de la alianza. La recolección de los nodos de recursos comunes en el territorio de la alianza también otorgarán recursos de la alianza a su alianza. Los nodos de recursos de la alianza en el territorio de la alianza proporcionarán un sinfín de recursos para la alianza. Ayuda a la alianza en la construcción de edificios de la alianza proporcionarán toneladas de puntos de alianza, que son los créditos a que les mostré. La capacidad de almacenamiento de la alianza puede ser incrementada a través de la tecnología de la alianza. Todo esto es algo que tienen que tener en cuenta. Bien, tienen que ver. Luego aquí están los gastos de créditos y todo eso que se hizo en banderas y en betas. Bien, pero esto es importante tenerlo en cuenta, que no se repitan porque es el santo botón. Las tecnologías, las ayudas, regalos. Los regalos, tenemos regalo promedio, que es al matar, al destruir lo que son las guaridas de monstruos. Bien, cada vez que los jugadores de la alianza, por medio de congregaciones, que la congregación uno la genera, teniendo lo que es, ahora no me acuerdo, la sala de guerra, creo que se llama aquí. Si me equivoco, se lo voy a mostrar. Se está alargando un poco el video. Lo que es la sala de guerra. ¿Sí? La sala de guerra, bien. Aquí podemos congregar tropas y atacar lo que son las guaridas de monstruos, que son como estas que están aquí. Bien, atacamos esta y cada una de ellas nos va a estar dando cofres que van a estar quedando aquí en regalo y nosotros vamos a poder reclamarlo. Por ejemplo, a mí me dio dos paquetes de comida de 1000
Y en el raro van a estar apareciendo cofres con regalos por la compra que realice un jugador. Por ejemplo, si compran en la tienda del juego con dinero real un paquete, va a estar apareciendo un cofre aquí y nosotros lo vamos a poder reclamar completamente gratis. La tienda acá es donde, por medio de los créditos de la alianza o la moneda esta que es ganas puntos de miembro, vamos a poder estar comprando artículos únicos. Bien, en realidad no son únicos, pero son artículos que vamos a poder comprar completamente gratis porque esta moneda la obtenemos por generar ayudas, por donar tecnologías, por construir edificios de alianza, como son las banderas y eso. Y bueno, eso sería más o menos esos temas. Eh, de acá creo que ya no más nada. Acá tenemos lo que es la capacidad de los miembros. Tenemos 80 miembros de 81. Territorio 114. Acá la descripción. Acá podemos ver todos los miembros, los rangos. La configuración, más o menos. Algunas cosas. Acá pueden dejar la alianza con este botón. Revisar. Acá no podemos porque no tengo la categoría que tendría que tener. En este caso somos top 2. Bien. Ahora nos bajaron a top 3. Pero esto porque se pasan jugadores, creo. No sé bien cómo es el tema o qué carajo es. Pero 2 por 3 pasa. Ya llegaremos al top 2 de vuelta. Y no, vamos a ir hablando de lo que nos falta, ¿no? Territorio. Estas son las banderas. Y al recolectar en recursos que aparezcan dentro de nuestro territorio de la alianza, bien, que nos va a decir aquí mismo, que lo pueden comprobar, no aparece aquí, ver. Las banderas de la alianza pueden expandir tu territorio, pero deben construirse adyacente a las tierras que controlas. O sea, tenemos que construir una bandera al lado de otra, o al lado de una fortaleza. Bien, acá dice las banderas de la alianza se pueden usar para expandir el territorio. Cuando los miembros de la alianza recolectan en el territorio de la alianza, la velocidad de recolección aumenta un 25%. Esto tienen que tenerlo en cuenta. Si recolectan en las vetas que están dentro del territorio de la alianza, la velocidad es más rápida, o sea, un 25% más. Y una cierta cantidad de recursos que recolectemos allí va a ir al almacén de nuestra alianza para que la usen para construir los edificios. Bien, luego también tenemos que tener en cuenta esto, que son las que tenemos que poner adyacentes para capturar los lugares sagrados. Y en estos lugares sagrados tenemos otros temas que luego lo estaremos hablando en otro video. Y bien, también nos va a servir para capturar pasos de nivel. Y luego con esos pasos de nivel vamos a ir a otros territorios nuevos. Bien, vamos a poder venir hacia acá, por ejemplo, por este lado, capturar esta otra puerta y meternos más hacia el centro y todo así. Bien, cuando se abra. Pero es para eso más o menos el territorio de la alianza, para capturar lugares sagrados y para los temas de las vetas, que si recolectamos recursos, estos recursos dentro del territorio los recolectamos más rápido y mandamos una cierta cantidad al almacén de nuestra alianza. Luego estos son las vetas o canteras de la alianza, que estas son las que proporcionan recursos. Vamos a poner aquí. Bien, toma y ocupa nodos de recursos de la alianza, expandiendo el territorio de tu alianza con las banderas, por supuesto. Los nodos de recursos de la alianza proporcionan un sinfín de recursos para tu alianza. Los nodos de recursos de la alianza también proporcionan recursos para todos los miembros, que es lo que reclamamos acá. Es esto, o sea, cuantas más betas de esas tengamos, más recursos se van a producir aquí, más vamos a tener para reclamar, que nos van a ayudar a la larga. Y recursos para... y esto se hace 50% rápido. Bien. Se puede apilar la producción de recursos del nodo de recursos de la alianza. Así que eso más o menos para que tengan una idea, para qué sirven estas banderas. El territorio, se supone que si peleamos también aquí dentro del territorio, nosotros tenemos una ventaja. No sé si aquí dice algo. En las batallas de la fortaleza de la alianza, el 50% de las unidades gravemente heridas de los escuadrones defensores morirá
y también de los atacantes, ¿no? O sea, acá tienen que tener en cuenta eso. Van a perder tropas. Ciudad en territorio, pero no dice nada, pero tengo entendido que sí, que nos da un beneficio el pelear dentro del territorio de la alianza. Bien, así que eso también es muy importante. Y bueno, no hay muchísimo más para agregar sobre el tema de las ayudas, todos esos temas, ya más o menos lo que tratamos. Y luego, bueno, están los eventos, que hay eventos de alianza, que sí o sí vamos a tener que cumplirlos con la alianza y este, nos van a estar dando muchísimas recompensas adicionales, por supuesto. Creo que ahora no hay ninguno. La colección diaria, almacena más recursos, no. Mejora los edificios, creo que no hay ninguno. Pero bueno, hay eventos que sí, que bueno, que van a ser de alianza y que tendremos que estar en ella para poder participar y ganar grandes recompensas. A ver si no tengo ninguna notificación del sistema. Por ejemplo acá, bien, me dan estas recompensas y participo en la alianza. 1 o jugadores, esto en realidad. Clasificación de 6 a 10, hace que Evil, Rocker, sí, esto es de jugadores. Pero, quería ver. Enhorabuena, te clasificaste 4 en el reino de conquista total. Aquí tienes tu recompensa. Este creo que fue por la alianza, sí, aquí. De alianza. Acá terminamos cuartos y nos dieron recompensas. Bien, hay eventos de alianza que va a estar así. Y bueno, vean los regalos de, ¿no? Los códigos de regalos acá son, la verdad que están mucho mejores que en otros juegos. Bueno, no me voy a aburrir más, esto es más o menos lo que quería decir. Bien, para que lo tuvieran en cuenta del juego, bien, sobre por qué beneficios nos trae. Como pueden ver, son muchísimos los beneficios que nos trae una alianza. Así que espero que les haya gustado, que les haya servido. Si es así, no olviden suscribirse al canal, dar like, compartir. Esto fue otro video, otra guía de DK Gamers. Hasta la próxima, que tengan un buen, pero muy buen juego. Muchísimas gracias por